amigos y amigas de Fórum, la vida nos empuja hacia adelante irremediablemente, arrastrado siempre hacia el pasado. El análisis de lo que fuimos o lo que fueron aquellos que no conocimos anteriores a nosotros, pero que su memoria señala cada mojón de nuestro camino en ese que avanzamos. Nuestro invitado de hoy nos va a llevar a los años de la transición, a los personajes que confeccionaron aquel traje que ha quedado quizá antiguo, pequeño, apolillado. En cualquier caso, es el que sirve de modelo para que posteriormente diseñáramos el escenario actual. Manuel Vicent, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti también. Bueno, el azar de la mujer rubia, el análisis o el personaje femenino muy destacado del que vamos a hablar, es la protagonista de la transición, pero quizá también, Manuel, igual es un poco la disculpa también para contar otras cosas. Es la protagonista indirecta, es como una sombra, o aquí también se dice, como esa ala de mariposa que puede desencadenar un fenómeno muchas veces atmosférico, pero que en este caso desencadena un fenómeno político. Está presente en toda la narración, en toda esta ficción, como parte de un triángulo que es entre el príncipe, entonces príncipe, después rey, Adolfo Suárez, un político segundón de provincias, un gobernador civil, y esta mujer rubia que trae un gran drama personal, familiar, etc., ¿no? Y con ese triángulo se forma un espacio y dentro está el azar del destino, un destino político, ¿no? Bueno, la transición es ese escenario, pero es curioso, y antes lo comentábamos, como los jóvenes que vienen a Fórum, creadores, artistas, están ya cuestionando la valía de la transición. Dicen que está mitificada. ¿Qué opinas? Bueno, es posible. De hecho, la transición fue una aventura. Estamos hablando de la novela. La transición fue una aventura que la palabra aventura se deriva del viento, ¿no? Un viento que no sabes dónde te va a llevar. El Suárez era un aventurero en el mejor sentido de la palabra. Desatracó una nave, levantó o hizo las velas, y esa transición es empezar, esa aventura de la transición. Si hay algo que caracteriza ese momento es que las fuerzas que se concentraron ahí, tal vez quitando la extrema derecha, la extrema izquierda, lo que era la madre del río, bien si vinieran de la clandestinidad, como si vinieran del franquismo, estaban como dispuestas a dar lo mejor de sí, lo más positivo. Es decir, la izquierda, digamos, el inconsciente de la izquierda era todo menos volver a repetir nuestra tragedia, ¿no? Y la derecha, vamos a colaborar en sacar esto adelante. Bueno, y la otra parte es que los ciudadanos creían en los políticos elegidos en las urnas, tenían fe, tenían esperanza, ilusión. Después de 40 años de dictadura. Ha habido muchas transiciones. Es decir, todo el mundo, vamos, todas las fuerzas políticas han querido, digamos, cerrar la transición. La transición, digamos, llegó hasta que llegaron los socialistas, ¿no? Vamos, dicen los socialistas, aquí se cierra la transición. Después, cuando llegó Suárez, la transición, Aznar, la transición se cierra cuando llega otra vez la política dura del PP. Bueno, yo creo que la transición fue una especie de ilusión, de sueño, de que esto podría funcionar. Se hicieron cosas mal, por supuestísimo, y que las consecuencias las estamos pagando ahora. Pero, sin salirnos de la ficción del libro, hubo un momento allí en que una palabra que estaba casi estigmatizada, que era consenso, la palabra consenso fue un verdadero hallazgo político. Es decir, el sacar lo mejor que tú tenías, así como ahora estás sacando lo peor. Ahora estamos viviendo una política tóxica, ¿no? Pero aquello fue el caldo de cultivo de todo el desastre que se está viviendo No, mira, ahora. yo creo que el desastre vino. Lo que trajo la transición fue frente a una política africanista de amigo,
enemigo en política. ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? Sí. A mi amigo todo y a mi enemigo una patada en la Heredado de barriga. las guerras, quizá, también, ¿no? En la República, ese espíritu de adversario pero amigo se recuperó en la transición. Hubo un momento en que ese adversario pero amigo, que era casi el ritornelo de la transición, se quebró en un momento dado. Yo creo que se quebró en la segunda legislatura de Aznar, que volvió otra vez amigo o enemigo. Eres mi amigo, todo. Eres mi enemigo, nada. Bueno, de hecho, al hilo de lo que estás diciendo, efectivamente, se produjeron varios gobiernos de concentración, aquí también en Euskadi, y entonces eran gobiernos de concentración y ahora son gobiernos de conveniencia, ¿no? O sea, quiero decir que el concepto también de alianzas son diferentes, ¿no? Sí, bueno, a mí la alianza, el pacto en política, a mí me parece muy bien porque es casi la sustancia de la política. Sí, pero para servir al ciudadano. Para servir, no para ocultar o para pastelear o para evitar el dar, digamos, lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el libro, que tenemos tiempo para hablar de todo esto más adelante, y tenemos a esta protagonista, esta mujer misteriosa, Carmen Díaz de Rivera, una historia tormentosa que es la que, como decías antes, háblanos de ella, es el eje central de este magnífico libro. Bueno, hubo un momento en que, digamos, el príncipe y Suárez son amigos, amigos circunstanciales. El príncipe va en una moto por la Sierra de Madrid, él es el gobernador civil de Segovia, es joven, el otro también es joven, nadie da un duro ni por uno ni por otro. Pero, bueno, llega un momento en que cuando varia gente une las carcajadas por primera vez, sea en un ventorrillo, sea en un cochinillo asado, etcétera, y levanta la copa del vino. Eso une más de lo que parece a la hora de la política. Si después en esa amistad se introduce... Bueno, hay un momento en que cuando se produce la tragedia de los Ángeles de San Rafael, que se cae todo un restaurante con 500 comensales aplastado, como metáfora de lo que después pasaría, porque después lo que ha pasado aquí con la burbuja inmobiliaria es exactamente lo mismo, pero a un nivel casi de todo el país. Bueno, en ese momento Suárez es un gobernador, un joven gobernador que saca... Pero ambicioso, un hombre que siempre fue ambicioso en el mejor sentido de la palabra. No, sí. Ambición absoluta y con un olfato político para apostar siempre a un caballo ganador. Hay gente que siempre se enamora de la persona no conveniente, que siempre cree que el poder está en un sitio donde no está en otro. Suárez tenía el instinto de saber por dónde iba a pasar en el futuro la carretera. Y apuesta por ese príncipe, que nadie daba un duro por él, y él apuesta por él. Y cuando es director de televisión, lo sacan los telediarios, le da pábulo. Y entre ellos se crea digamos, un intermediario de una belleza increíble, que es esta mujer rubia. Mujer rubia que a la vez viene malherida por un problema melodramático familiar, que le da intensidad al relato. Bueno, la historia de Carmen Díaz de Rivera es tremenda porque es un poco de drama griego, ¿no? Por no decir... Sí, está entre Shakespeare y Culebrón venezolano. Sí, eso es lo que cuentas una cosa intermedia. Una mujer que estuvo a punto de casarse con un hermanastro suyo. Pero hay que considerar, ella es de la aristocracia más acendrada de aquel momento, la hija de la marquesa de Llanzol. La marquesa de Llanzol era una mujer... Madrid en ese momento, en los años 50... La musa, ahí tenemos esta foto de la puesta que estás viendo aquí, de la puesta de largo de Carmen, con su madre y su hermana. Sí. De noche era Ava Gardner, en Madrid. De día era la marquesa de Llanzol. Marquesa de Llanzol, de 38 años, casada, de 20 y pocos años, casada con un sesentón. Ahí está en la foto también. Bueno, ¿qué sucede? Esta chica es interna a 200 metros de su casa.
que eso en la aristocracia se llevaba mucho. Por no ver a los niños, los metían internos. En Inglaterra también pasa eso mucho, ¿no? Se los quitan de encima, ¿no? Esta chica, esta hija, adora a su madre, porque su madre en ese momento es el ídolo del Madrid, porque es amiga de Ortega y Gasset, es amiga de Zubiri, no es de esas castizas amigas de flamencos y de toreros, no, sino que ella va a las conferencias de Ortega. Una mujer intelectual, aparte de guapa, sí, hablaba exquisita, inglés sí, y francés, hermana de Carmen Díaz, de la escritora y tal. ¿Qué sucede? Que esta Carmen Díaz, la hija, la cuarta, se enamora de un amigo de toda la vida, que era casi familiar, que estaba siempre en su casa y tal. Y cuando se va a casar, le dice, la tía, la llama la tía, con un dominico, y le dice que no se puede casar con el Ramón, hijo de Serrano Suñer, porque ese es su hermanastro. Con lo cual se produce en una niña de 17 años, casi adolescente, enamorada desde niña de ese amigo con el que ha jugado en las playas, en la bicicleta, en las excursiones, etcétera, etcétera, que es pecado, es un incesto. Pero a la vez ella ve que su madre es una adúltera, es una pecadora. Sí, y encima ¿con quién? Con un hombre de derechas. Ahora vamos a ver el personaje. Bueno, allí eran todos de derechas, lo que sucede que era... Pero con otras características muy diferentes a su madre también, ¿no? Bueno, y que ella sabe que por ese pecado, por ese adulterio, ella vive. Ella está viva aquí en este mundo. Con lo cual se le forma un bodoque, un trauma en la mente de la que no se recupera. Ahí estamos viendo imágenes de su padre biológico en la visita que los nazis hicieron a Franco en Madrid. Claro. O sea, que quiero decir que tenía otro perfil muy diferente, claro, es que aquí, a la familia de su madre. Bueno, sí, sí. Este era un hombre tal vez al único al que le sentaba bien el uniforme fascista. Al único. Los demás, bueno, vete a saber. Lo que sucede es que, bueno, está este hombre que deja de ser ministro, cae en desgracia, que se llama, en el 42, y la interpretación, digamos, política era que la guerra estaba basculando a favor de los aliados y que Franco lo eliminó porque este era muy declaradamente pronazi. No fue así, fue por un problema de celos de la mujer, de la cuñada, de la hermana de la mujer de Franco, a la que porque estaba... Era cuñado de Franco. De Franco, era cuñado. Y entonces la comidilla malvada de las familias conocidas del barrio de Salamanca, pues Franco lo echó por un problema de celos de su cuñada, ¿no? Otro tema tremendo es que la conversación que también aparece en el libro, que me parece desgarradora, cómo su padre le dice, porque con el que tuvo relación toda la vida también, porque era amigo de la familia, cómo le dice, todos los días pienso en ti, pero no te voy a reconocer nunca porque no puedo. Claro, esto es tremendo. Porque haría mucho daño. Además hay una escena que a mí me parece muy literaria, cuando entre ellos, entre los amantes, se producía un desencuentro o que pasaba tiempo que no se veían. Está en el Entonces usaba la madre, usaba a la niña para que llamara al tío Ramón diciendo que tenía ganas de verlo otra vez para que le hiciera muchos mimos, ¿no? O sea que pues se siente además utilizada. Que ella se dio cuenta después. Tremendo. Después, ella también adora al padre, digamos, al oficial, al marqués, ¿no? Que por lo visto era un bonachón, un hombre muy, muy buena persona, y que en los bailes de la Nochevieja que le daban los condes de Elda, pues ahí se bailaba un rigodón en que se bailaban y se intercambiaban parejas los amantes, porque claro, aquella aristocracia española de aquel momento no era viscontiana, por supuesto, no era el Visconti, pero era, aunque era gente
Estaba mezclada toda la decadencia sí, esta, pero ¿no? tampoco sin un espíritu... Pero había muchos intercambios de pareja. Se hablaba de lindes, de fincas, de matar ciervos, de matar tal, pero mucho intercambio de parejas. Y en ese baile hay que imaginarse al marqués de Llanzol con las 4 bolsitas que guardaba para sus hijos de las uvas, que serían unas bolsitas delicadísimas, ¿no? Y viendo bailar el Rigodón a su mujer, a la Sonsoles, y al marido de... Sí, y a Ramón Serrano Suñer. Adoptivo, vamos a decir, sí, ¿no? de Carmen. Y a Ramón Serrano Suñer. ¿No? Bueno, son escenas. Y mientras tanto, era ya al final, bueno, al final no, era en pleno franquismo, y bueno, Suárez en ese momento pues era un joven provinciano, con sede por venir, y punto. Y el príncipe, pues es alguien que Franco lo hizo arrodillar para jurar los principios del movimiento. Mientras, porque entonces la televisión no llegaba a Portugal, Y Say Rodríguez, mentor de Don Juan, vinieron al primer pueblo desde Portugal, al primer pueblo de España, en el primer bar de carretera donde se veía la televisión, y allí entre ganaderos y gente de la calle y camioneros vieron la jura de su hijo, vamos, la puñalada que en ese momento le daba el hijo al padre porque se saltaba la línea sucesoria, que eso en las familias estas se ve que es una cosa muy importante. Es muy interesante para los lectores el relato también que haces de cómo Suárez le pide la mano al padre de su luego esposa, de Amparo, cómo reacciona su futuro suegro, que dice, bueno, y seré, soy tal, y terminaré siendo presidente del gobierno. Bueno, eso a lo mejor será literatura, pero él era un joven ambicioso. Pero bueno, este relato también da mucho también de las claves de la personalidad. Pero él lo recomiendan de ser un chaval de acción católica, muy religioso, muy beato, de Ávila, ¿no? Lo recomiendan al gobernador, a Herrero Tejedor, que en ese momento era un señor del Opus, tal, y él siempre ha tenido obsesión por los zapatos, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Y llega un momento en que cuando va a ver a Herrero Tejedor, que era gobernador de Ávila, dice, pero ¿cómo voy a ir si tengo los zapatos agujereados? Es un momento en que, para que vea desde dónde viene. Pero él ya sabe que aunque lleve los zapatos agujereados, él tiene como un olfato de insecto para saber a dónde. No habrá leído un libro en su vida, me imagino, no le ha hecho falta, todo lo contrario de Fraga, que se lo ha leído todo, pero no le ha servido de nada. Y a lo que sí él sabía a quién había que apostar. Y punto. Y después, en el regate corto, yo lo veía en el Parlamento, pero en el Parlamento él nunca hablaba bien, él no tenía discurso, no sabía hablar en público, ¿sabes? Las frases hechas que le hacían allí los que le daban los discursos, y nada más, y a leer y nada más. Pero en el regate corto, en el tú a tú... Yo lo he conocido, ¿eh? En el tú a tú, era muy simpático, por supuesto, muy seductor, muy seductor. Te hacía creer que en ese momento eras para él lo más importante del mundo, te miraba a los ojos y desarrollaba como una energía volcada hacia ti, que bueno, te lo tenías que creer, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Carmen, vamos a volver a Carmen, porque dices en el libro, me impresiona esto de que la belleza jugó en su contra. Quizá también esto era una constante de otras mujeres, ¿no? El ser bella, inteligente, esa mezcla, eso aquí, era perjudicial. En este país eso se ha llevado muy mal, ¿no? Ahora menos, ¿no? Pero en ese momento, es que claro, también pasó lo siguiente, que en el primer momento de la libertad, porque cuando llegó Suárez, y llegó en el 76, hasta que no llegaron los socialistas, porque los socialistas fueron los primeros que empezaron a prohibir cosas, a prohibir, bien por un rebufo del golpe de Estado, ¿no? Que aquí en el libro también se dice, no se sabe si triunfó o no triunfó.
porque a partir de ahí cambió toda la política. Unos con miedo, otros porque creían que el golpe había triunfado de verdad a través del inconsciente colectivo. Ajá. Pero en un momento dado, no sé... Sí, estamos hablando del tema de la belleza, cómo sí, jugaba en contra. Exactamente. Ella era una mujer distante, ¿no? Era una mujer, digamos, rara, Sí. una mujer rara, muy bella, pero en ese momento de la libertad, que es lo que te quería decir, cuando llegó la democracia, por decirlo así, lo que se produjo fue una acracia absoluta. Es decir, estaba prohibido prohibir. Nadie se atrevía a prohibir nada. Podías rodar por la calle en Madrid o en cualquier ciudad una película sin pedir permiso. La antítesis a la dictadura, exactamente, por ejemplo, se acercaba un guardia y el director de la película al guardia decía, ¿pero usted qué hace aquí? Déjeme en paz, ¿no? En ese momento, y yo asistí de primera línea, porque estaba yo haciendo las crónicas parlamentarias, casi todas las periodistas de la prensa, vamos, del palco de la prensa, se liaron, por decirlo de alguna forma, como se decía antes, se empataron con diputados, todos. Fulanita con fulanito y tal, y al salir de las sesiones cada uno se iba con... y muchos se casaron, y hay matrimonios ahora que están... Es decir, había un clima de que vamos a pasarlo bien después de haberlo pasado tan mal. Y esta chica, de la que todo el mundo... esta era la belleza per se, ¿no? Una rubia, ojos azules, acuáticos, en fin, era que no parecía española, era una belleza rara. Si a la vez ella tenía el complejo de que todo el que se acercaba a ella era porque era guapa, que eso también tienen muchas mujeres, esa defensa, ¿no? Esa defensa. Si encima se decía que era amiga del rey, también se decía en ese momento, pues, la maledicencia, esa cosa del guiño y de darse con el codo de que ese era amante de Suárez. Bueno, eso aquí se trata de una forma indirecta, aérea, como una sombra que da volumen a la narración. Pero se decía y a lo mejor sería, no sería, pero para el caso no viene. Ahora, lo que sí es evidente es que esa belleza jugó en contra suya. Y nadie le dio, digamos, importancia. Le dio importancia la gente, pero a un nivel privado, que sabía que era jefe de gabinete de Suárez, que era amiga del rey, pero valor, digamos, de su talento, nada, nada. Pero yo creo que como la historia, si se hiciera un tac a la historia, un tac, ese vuelo de la mariposa influye muchísimo en cualquier momento de la vida, de nuestra vida particular también, pero que en ese momento esa amistad entre los dos, ese viejo recuerdo de una amistad de jóvenes entre el príncipe y Suárez, el saber que este era ambicioso, pero leal y fuerte y intrépido, cosa que demostró, porque después este personaje, al que, vamos, para mí tiene todas las características del héroe de ficción, primero. Bueno, de hecho, la narración, perdona, la pones en un escenario metafórico que es atravesando un bosque lácteo. Si quieres nos lo cuentas un poco por qué, sí, con un héroe que va perdiendo la memoria, ¿no? Bueno, el bosque, primero, es un personaje joven, atractivo, sí, un poco a la antigua, ¿no? Frente a un Felipe González, que sería atractivo frente a más moderna. Entonces, tiene, primero, joven, mandíbula cuadrada, un poco latino, que cuando llega el momento que primero que se lanza a la aventura de traer la libertad y la democracia, sin creer en ella ni saber qué era eso, porque no tenía ninguna experiencia de eso. Dos, que cuando la historia o cuando la vida, como cuando navegas el mar, te pone delante de un desafío, ¿no? Da la talla. En este momento, no es que no se tirara al suelo contra Tejero, sino que arriesgó el pellejo para salvar a un amigo, que eso es muy ibérico, más que tirarse al suelo. Después es traicionado por sus propios
correligionarios y después pierde la memoria. Se adentra en un bosque y en ese bosque, en todas las, digamos, mitología del héroe, siempre hay un bosque, siempre hay un dragón, siempre hay una princesa, siempre hay una mujer rubia, ¿no? Y tiene todas las características del héroe. Y después una memoria perdida, porque aquí no se está hablando de enfermedad, porque eso sería un mal rollo, ¿no? Aquí se está hablando de una memoria que convierte ese bosque lleno de espectros, espectros que es toda la transición. Sí, todos los que van apareciendo y desapareciendo en el libro. Bueno, el libro empieza con esa foto famosa, paseo que duraría 5 minutos, porque era en el jardín de la casa. Ese fue un paseo en su casa de la Florida que duraría 5 minutos, 10 minutos, etc. Son 75 años de historia, ¿no? Que él va recordando toda su historia, toda la transición, etc. Hay un momento en que él no sabe quién es ese personaje que le acompaña, ni sabe su propio nombre. Y hay un momento en que ya cuando se despide este personaje, el Suárez, el héroe, en este caso, vio al personaje de espaldas que se aleja y que se mete en el bosque y piensa algo así como: va a correr muchos peligros en ese bosque. Bueno, de todas formas, hablamos de... Se nos está yendo el tiempo, es una pena, porque hay muchas cosas que hablar, pero ese triángulo del príncipe, Suárez y Carmen, lo cierto, y pregunto, es que Carmen veía o no relaciones de un tipo u otro con cualquiera de los dos. Lo cierto es que ella influyó también para que Suárez fuera el elegido del rey. Yo creo que o sí. Del príncipe. Yo creo que sí. Ella fue la que hizo que el rey lo introdujera en la terna famosa, aquella del... Que había que poner a bueno, tres. Y con respecto a la legalización del Partido Comunista, también influyó. La sensación que me da es que esta mujer, que estaba como sobrada, ¿no? Era una mujer a la vez tímida, dura, rara y sobrada, ¿no? Muy atractiva, pero que tampoco frente al sexo tenía como un trauma que no había podido superar, ¿no? Entonces, la sensación que a mí me da es que esta mujer entra en el primer despacho de Suárez, que yo me lo imagino de muebles horrorosos. Con muchos brillos. Con muchos brillos y tal, y olor a cerrado, a tabaco frío, ¿sabes? De tabaco negro frío, así. Con muchas medallas. Y muchas medallas y mucha cosa así hortera, tal, que abre las ventanas y que ventila aquello. Y dice: yo te voy a presentar a gente... porque él estaba muy enclaustrado en la política pequeña del movimiento. Yo te voy a presentar gente de fuera. Y al rey lo mismo. El rey era un señor que vivía en una especie de endogámico de tal, y yo te voy a presentar a gente de la oposición. Y es una persona que orea ambas estancias, las orea. Hay una parte importante en el libro que, bueno, que tú le das muchísimo valor, y ahora me lo explico mejor, y es la boda en el Escorial, al que llamas el pudridero, de la hija de José María Aznar. Sí, bueno, eso ya es como un final... Es un antes y un después de cosas. Es como el final de una historia, ¿no? Que la transición llega en todo su esperpento, porque esa es una escena esperpéntica a lo Valle Inclán, ¿no? Y que es ya la demostración de que se ha llegado a un final de fiesta, donde se avecinan ya el séptimo sello. Es decir, en ese momento van a arder las Torres Gemelas, pues están ardiendo las Torres Gemelas, se va a producir la guerra, y es casi una metáfora de lo que iba a venir, ¿no? Bueno, de todas formas, la decadencia de entonces es una pena, pero tenemos que terminar. Se me ha hecho tan corto este fórum. Nos da para 3 fórum, para otro más, pero la decadencia de entonces y la decadencia de ahora, ¿dónde empieza esta decadencia en la que estamos? Yo no considero que aquello fuera decadencia, aquello fue un espíritu positivo.
un espíritu. Se hicieron cosas mal, porque fue la decadencia de una aristocracia que ya dejaba de ser... Pero lo que es el inicio de la transición, la semilla de la transición, tal vez fue el equilibrio entre dos miedos. La derecha tenía mucho miedo, se creía que todo el mundo era comunista y rojos, y los comunistas y los progres se creían que se iban a levantar los militares y el ruido de sables, y ahí se produjo un equilibrio del miedo. Pero, en el fondo, fue positivo. Lo que pasa es que eso después se ha ido arruinando hasta llegar a esta cosa horrible, asfixiante que estamos viviendo. Queda para por lo menos otro libro y otro análisis posterior que tendremos que hacer, no sé cuándo, pero ¿te atreverías con ello? Sí, ¿verdad? Esto sería bonito, literario, pasado un tiempo, y si se levantara la crisis. Bueno, pues vamos a esperar que esto suceda y te esperamos aquí. Se me ha hecho cortísimo, me da una pena. Bueno, pues nada, fenomenal. Estaremos en otro momento. Es que ricasco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a vosotros, animaros a todos a que leáis este impresionante libro y que paséis un poco acompañando a Suárez en ese bosque lácteo. Es que ricasco, agur.